Muy buenas tardes. Muchas gracias a Spain Media y a Forbes por dar la oportunidad de clausurar este evento. Me alegro volver a verte, Roberto. El otro día estuvimos hablando de agua, precisamente, y antes de que venga otro reventón, luego me dirás si bien o no, por prepararnos un poco, pues vamos a intentar ser breves, ¿no? Bueno, la verdad es que la visión que tenemos en la Comunidad de Madrid, en lo que a mí me toca en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, es muy interesante porque un poco toca todo lo que se ha hablado en estas últimas conclusiones, ¿no? En el momento en el que estamos, nos encontramos en una auténtica revolución industrial y con esos objetivos en los que estamos todos implicados, ¿no? Pero sí que es verdad que los matices que se van viendo, ¿no?, cuando nos marcamos esos objetivos y, sobre todo, cuando nos empeñamos en ponernos fechas de cumplimiento, a veces se generan esas disrupciones que nos pueden alejar precisamente del camino. Y por eso estos foros son muy interesantes, porque se va viendo un poco por dónde tiene que ir la discusión, ¿no? Como al final tenemos que olvidarnos de los dogmas y de convertir esto en una pelea política y centrarnos en la ciencia y confiar sobre todo en empresas como las que hemos visto, que tienen muy claro cuál es el camino a emprender. Nosotros, en nuestra parte, pues evidentemente como Administración tenemos que legislar, tenemos que regular, pero tenemos sobre todo que incentivar y también aplicarnos el ejemplo, ¿no? Yo tengo la suerte también de poder gestionar el agua en la Comunidad de Madrid, de presidir la empresa Canal de Isabel II, que para nosotros es la joya de la corona, 173 años de historia, y estamos como empresa y como empresa pública muy implicados en lo que se ha hablado aquí, ¿no? Estamos trabajando en ese recurso que se decía aquí. Estoy muy de acuerdo que va a ser, yo creo que la próxima preocupación del futuro, el tener disponibilidad de agua. Ya lo hemos ido viendo en nuestro país, que sabéis que estamos siempre con esos ciclos de sequía, humedad, pues muy cambiantes, pero tenemos que pensar que la última gota de lluvia pues hay que cuidarla como efectivamente si fuera la última. Así es como aplicamos las políticas en Canal de Isabel II, invirtiendo constantemente todos los recursos que obtenemos de esa factura del agua, invirtiéndola en pensar a futuro, ¿no?, que es como hicieron nuestros antepasados hace 173 años de historia. Aquí teníamos el río Manzanares, que era un río con muy poco caudal, sobre el que no podía implantarse una gran capital como tenían otros capitales de Europa, y se generó pues el gran río de Madrid, que es Canal de Isabel II. A partir de ahí, en esa visión de futuro, nos ha permitido crecer hasta hoy, ¿no? Pero es que estamos en esa evolución ahora. Hemos llegado a los 7 millones de habitantes en nuestra región y ya nos proyectamos hacia los 8 millones en apenas 10 años. Estamos en un crecimiento medio de unos 100.000 habitantes al año, que es una barbaridad. Es como generar pues, una ciudad como pues Majadahonda todos los años. Y hay que darle servicios, y uno de los servicios, evidentemente, es el agua. Ahora tenemos una situación muy óptima, estamos en un 82% de agua embalsada. Tendríamos agua para unos 17 meses si no volviese a llover. Suerte que está lloviendo, también en lo que implica con el tema que llevamos de incendios forestales en la Consejería. Pero sobre todo no nos conformamos, ¿no? Tenemos que ver cómo ese desarrollo y esas políticas de desarrollo económico van a estar muy centradas en tener agua disponible. Los CPDs, por ejemplo, que es algo imprescindible para la transición energética y tecnológica, consumen mucho agua. Tenemos que aportarles soluciones, como es el agua regenerada. Ahora estamos intentando que se migre a la utilización de ese agua, que no es agua de consumo, sino que generamos en esa parte del ciclo de potabilización, de depuración, para poderlo aportar a los grandes riegos o a este tipo de industrias, e intentar, como digo, aprovechar la última gota, ¿no? Invertimos casi 500 millones al año en redes. Tenemos el porcentaje de pérdidas menor de España, un 4%, a diferencia del 16% de media que hay en España. Eso es como pues, cada año poder dar de beber a ciudades como Getafe y Colmenar Viejo directamente, las pocas pérdidas que tenemos. Y luego, como compañía, también implicados en intentar buscar la autosuficiencia, ¿no?, con un plan solar que, junto con la energía hidráulica, no nos dedicamos al sector de la energía, pero sí para autoconsumo, llegamos a generar ya de media más del 50% de la energía que necesitamos, y esperemos que en los próximos años lleguemos a ese 100%.
A partir de ahí, en ese ejemplo, pues también lo que intentamos es extender esas políticas para ayudar a las empresas. Acabamos de aprobar hace 2 meses la Ley de Economía Circular, que afecta a todos los sectores, el sector de la construcción, de la movilidad, el sector de la alimentación, porque creemos que el impacto de la actividad humana pues, quizá es el reto más inmediato que tenemos que acometer, sobre todo con la realidad de región que tenemos, ¿no? 7 millones de habitantes, 800.000 hectáreas, muchísima densidad de población que sigue creciendo, sube la natalidad, mayor esperanza de vida de toda Europa y gente que viene a vivir a Madrid, ¿no? Eso genera evidentemente un impacto y ahí sí que tenemos que agilizar y acelerar esa transición de ese modelo de depósito en vertedero a un modelo realmente de reciclaje que nos permita recuperar al máximo esos residuos y convertirlos en nuevos recursos y generar con ello realmente una economía circular. Ahí estamos muy empeñados, hemos conseguido la transformación de la Mancomunidad del Este. Tenemos otras 2 mancomunidades de residuos, la del norte y la del sur, que queremos que vayan por ese camino y apoyar a los municipios en ese camino, un poco a imagen y semejanza como lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en Valdemín Gómez, que sigue mejorando la gestión de los residuos, porque en el fondo hablamos de eso, ¿no? Hablamos del impacto de nuestra actividad y el impacto global, ¿no? Somos también, igual que la comunidad llegará a 8 millones, somos 8.000 millones en el planeta y esto es cosa de todos. Por mucho que Europa quiera acelerar esa transición ecológica, esa transición energética, si no pensamos el impacto que eso va a tener en otras partes del mundo, en esas minas de minerales que se necesitan para las baterías o en esa quizá aceleración que tienen algunos países para generarnos nuestros recursos, como los coches eléctricos, que incluso pueden llegar a estar usando centrales de carbón para esas industrias, yo creo que hay que aplicar la lógica, parar un poco, no tener quizá tantísima prisa con esos horizontes temporales que nos marcamos y aplicar pues, la ciencia y la tecnología y el buen hacer que tienen las empresas como las que estáis hoy aquí, ¿no? Se tardaron 100 años en transicionar del carbón al petróleo, pues no va a ser fácil hacer esa transición con todo lo que se genera, ¿no? En la parte que nosotros también estamos viendo, pues esa transformación social también nos preocupa. Se hablaba de la movilidad. Aceleramos mucho el coche eléctrico, muy mala noticia lo que hemos visto del MOVES 3. Sí que va a haber más recursos económicos, pero no se nos ha hecho caso a los que lo tenemos que gestionar de cómo aplicarlo, ni tampoco al sector, y por tanto volvemos con la burocracia a ralentizar esa transición y lo hablamos desde una comunidad que es la que mejor ejecuta esos fondos europeos y que tiene el 50% de los coches eléctricos que se matriculan en toda España, pero vemos que las formas pues, al final nos llevan a que el objetivo final no se pueda conseguir. Pero no solo tener esos coches eléctricos, se hablaba de esa electrificación, ¿no? Como estamos en un problema de poder aportar pues, esas redes que nos permitan electrificar a la velocidad que se espera. A partir de ahí también eso genera una transformación social, ¿no? Y una transformación en nuestras edificaciones, un cambio en los parámetros de riesgo que hasta ahora conocíamos, va a cambiar la construcción, se va a electrificar mucho, eso va a cambiar también cómo se comportan los distintos riesgos en las ciudades y ahí tenemos nosotros que llegar a tiempo para poder acometerlos, ¿no? En la parte que también esta consejería lleva de prevención de riesgos y de protección civil. Y a partir de ahí, pues evidentemente sí que tenemos que acelerar esa transición. Estamos pues, inmersos, y ustedes lo están viendo, pues, con fenómenos meteorológicos adversos muy recurrentes. Pasamos de tener grandes incendios forestales a danas en el mismo verano, como llevamos sufriendo estos últimos 5 años, y tenemos que poner a todos los actores a jugar, ¿no? Muchas veces también esta transición ecológica y energética no se fija en aquellos actores que están en el terreno. Nosotros también en la parte de agricultura y ganadería vemos que es fundamental que no se sientan desplazados, como así nos han hecho ver los agricultores y ganaderos, porque son un vector fundamental del cambio. Si al final abandonamos los montes, abandonamos las tierras agrícolas, tenemos un problema muy importante, no vamos a ser capaces de protegerlos frente a los incendios forestales. La península ibérica es un mosaico agrícola ganadero forestal, el ejemplo es la dehesa, que tendríamos ese ecosistema típico,
y ese es un ecosistema equilibrado. No podemos perder ese equilibrio porque si no, no vamos a conseguir pues tener esos reservorios de CO2 que queremos, ¿no?, en los bosques. Por tanto, el problema es muy complejo, no les voy a aburrir más. Nosotros estamos escuchando mucho todas las ideas y a todo el sector e intentaremos ayudar en esa transición que nos consta que las empresas están involucradas y lo que queremos es, por supuesto, agradecerles y quitarles palos en las ruedas y al revés, intentar empujarles para que lo consigan. Nada más y que disfruten ya de esta tarde. Muchas gracias.